Bienvenida, bienvenido a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías y como cada semana le invito a que se quede con nosotros para conocer una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su sala superior. Y bueno, hoy le invitamos a que se quede con nosotros porque conoceremos de este caso de ciudadanía con doble nacionalidad pueden formar parte de las mesas directivas de casilla. Déjeme contarle que este caso lo conoció la Sala Superior a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en el que se impugnaba un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que versaba precisamente sobre la integración de las mesas directivas de casilla y la capacitación electoral. La Sala Superior conoció de un caso concreto de un ciudadano con doble nacionalidad. Si usted quiere saber cómo resolvió este caso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quédese con nosotros porque Pedro Lara y Malo recibe a Iván Castillo Estrada, quien es especialista y consultor electoral, y también recibe a María Cecilia Guevara y Herrera, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Soy Lucy Farías y como en cada ocasión lo invito a que se quede con nosotros. ¿Qué tal? Como siempre les damos la más cordial bienvenida a Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este programa vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 894 de este año. Y bueno, pues es el resultado de la impugnación de un ciudadano que se queja de las limitaciones que podía significar un artículo, concretamente el artículo 83, apartado 1, inciso A, de la LEGIPE, y que bueno, pues argumenta cuestiones que podrían llegar a vulnerar, y digo podrían porque es una cuestión de futuro realmente lo que expone este ciudadano, podrían llegar a afectar su derecho de participación política, particularmente respecto de la posible integración pues, de las mesas directivas de casilla, ¿no? Que es la participación ciudadana más directa en los procesos electorales, netamente en las jornadas electorales, ¿no? Y que requiere de una capacitación que el Instituto Nacional Electoral ha desarrollado de manera muy diligente, pero que en este caso viene quejándose precisamente de una posible limitación. Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván, Pedro. Es un gusto tenerte nuevamente aquí. Y Cecilia, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que argumenta precisamente este ciudadano para decir que el artículo 83 de la LEGIPE puede llegar a vulnerar sus derechos políticos? Claro que sí, Pedro. Iván, buenas tardes. Este es un ciudadano nacido en un país de Sudamérica, de madre mexicana, por tanto mexicano por nacimiento en términos de la Constitución, que a través del Diario Oficial de la Federación se entera de un acuerdo del Instituto Nacional, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre capacitación electoral y asistencia electoral, que tiene adherido o anexo al propio acuerdo un programa de integración de mesas directivas de casilla. Este programa de integración, pues la forma para proceder a seleccionar a los ciudadanos que van a integrar las mesas directivas de casilla tiene varias fases. Seleccionar el mes del calendario, la letra del alfabeto, acorde al primer apellido, pero tiene una etapa o una fase que es la de la primera insaculación, así se le llama, que es a través de un sistema automatizado en computadora, está la lista nominal de electores, todos aquellos ciudadanos que están en el padrón electoral y cuentan con credencial de elector vigente, a enero de 2018, los que estén hasta enero de 2018, y dice ese programa que se excluirán de la insaculación para seleccionar a los integrantes de mesa directiva de casilla aquellos ciudadanos que tengan en su clave de elector, o sea, donde viene la fecha de nacimiento, los datos de nacimiento, los códigos 87 y 88. 87 se refiere precisamente a doble nacionalidad y 88 a mexicanos por naturalización. Entonces, él viene y alega, oye, este programa me excluye automáticamente de poder participar en la integración de mesas directivas de casilla porque se basa en el artículo que precisamente tú indicaste, el 83 apartado 1 inciso A, que dice que
como uno de los requisitos para ser ciudadano de mesa directiva de casilla es ser ciudadano mexicano por nacimiento sin que tengas otra nacionalidad. Otra nacionalidad. Bueno, yo creo que, que el razonamiento aquí del legislador pues brilló por su ausencia, ¿no? No sé, me sentí, yo la verdad es que desconocía el contenido de esta normativa, pero me sentí como trasladado a un ambiente decimonónico, ¿no? En los tiempos en los que, pues, cerca de la etapa de la Revolución, nos cerramos completamente frente a cualquier injerencia extranjera y todo aquello que fuera, pues, deberes hacia un Estado extranjero era una amenaza para la seguridad nacional, ¿no? O así se veía, por lo menos, precisamente por la cantidad de manos negras que se metieron en aquel entonces, tiempos muy revueltos, y que al final de cuentas pues, se plasmaron en la Constitución de 1917 de tal suerte que funciona como un mecanismo de discriminación hoy en día. Es decir, yo creo que es un arcaísmo ya esta cuestión. No sé qué opinas tú. Por supuesto. De hecho, en la sentencia se aborda esto que estás comentando en el sentido de cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de que un artículo de la legislación excluya de la participación política a personas con doble nacionalidad, mexicanos excluidos que tienen esta característica, y se aborda el tema si eso es una cuestión de discriminación sustancial, discriminación formal, y al final resulta con este tema. Pero aquí es muy importante precisamente lo que estabas comentando, es un litigio muy interesante, una demanda planteada en términos muy futuristas, decías la palabra, porque se advierte litigio estratégico en esta demanda, porque recordarán que nuestro sistema electoral, la única manera de impugnar normas en abstracto es a través de la acción de inconstitucionalidad. Exacto. Y hay ciertos sujetos legitimados, los partidos políticos o las minorías legislativas, que son quienes pueden acceder a ese mecanismo. Si no lo utilizan, no existe en nuestro sistema jurídico otra posibilidad de impugnar normas en abstracto. A menos que sea resultado del control de constitucionalidad o convencionalidad. Pero concreto, en los casos concretos. Sí, sí, sí. Entonces, esto es, por eso comento que me parece muy interesante la manera en la que se plantea este litigio, porque quien tenía que plantear esa discriminación en la ley no lo hizo, ¿no? Los partidos políticos, que son los que tienen la posibilidad de ejercer ese tipo de acciones, no lo hizo. Las minorías legislativas tampoco lo hacen. Pero hay una norma que es inconstitucional, discriminatoria. Entonces, la manera en la que se abordó en este litigio es muy interesante, con motivo del acto de aplicación, que es el manual que emite el Instituto Nacional Electoral, establece una especie de norma autoaplicativa, dice, exacto, desde el momento en el que está este manual, a mí me causó un perjuicio. Entonces, ahí me parece que desde el punto de vista constitucional se abre un abanico de posibilidades interpretativas, porque al venir a plantear este tipo de norma sin que exista el acto que le cause la lesión, que le cause el agravio, parece una acción declarativa en un momento dado, parece una acción en ejercicio en defensa de intereses difusos de la colectividad. De hecho, lo es, salvo que la Corte se pronuncie en contra de la no aplicación, ¿no? Que no declare la inconstitucionalidad. Volveríamos a los tiempos de Otero, mucho me temo, ¿no? Ese es un tema interesante, porque precisamente, ¿cuál es el efecto de la sentencia? Si es una acción colectiva, si es una persona, si es una acción declarativa, es una pauta interpretativa, porque lo cierto es que, dada la manera en la que está confeccionado el sistema de impugnaciones en materia electoral, a través de la impugnación en abstracto de la acción de inconstitucionalidad y la impugnación en concreto, con los mecanismos de control constitucional de los que conoce este Tribunal Electoral, pues es la manera en la que se hace armónica. Entonces me parece que esta sentencia es un paso importante, un paso adelante para construir en esta posibilidad de impugnar normas casi en abstracto, digamos, o por lo menos desde un punto de vista declarativo. No, otra cosa que, y eso particularmente es mi opinión, me gustó muchísimo, ya te habíamos tenido alguna sentencia del magistrado de la Mata con este formato, pero de verdad a mí me parece que es fantástico, y lo digo desde el punto de vista ciudadano. Claro. O sea, tiene un índice, tiene un glosario que aclara perfectamente las terminologías abreviadas y las siglas, etcétera. La estructura es límpida, es muy clara, se enuncia el sentido prácticamente desde el principio de la sentencia. Yo creo que este tipo de sentencias, desde el punto de vista de un tribunal abierto, abonan muchísimo al conocimiento por parte de la ciudadanía. Son compactas, son robustas, y creo que pues, los argumentos son puntuales. Es decir, no se necesita esos obiter dicta de los que hablábamos hace un rato fuera del aire,
para poder explicar de manera clara un razonamiento judicial como este. Y cuéntanos, ¿cuáles fueron de manera precisa los agravios expuestos finalmente por este ciudadano? Y de alguna manera también lo que nos hace pensar en el litigio estratégico es ese planteamiento que se hace, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba planteada la cuestión? Sí, mira, el ciudadano prácticamente tiene un agravio único con una serie de argumentos. Su agravio es, declara la inconstitucionalidad del artículo 83, apartado 1, inciso A, porque me discrimina al excluirme de manera automática de la integración de mesas directivas de casilla. Por consecuencia, como esa es la base del acuerdo que tiene el programa de integración, pues modifica el programa o adécualo a esta norma y sus argumentos van diciendo no tiene un fin constitucional legítimo porque el artículo 32 no justificaría la restricción que me aplicas. ¿Qué dice el artículo 32? El artículo 32 constitucional dice que para determinados cargos y funciones públicas se permite que se seleccionen mexicanos por nacimiento que no tengan otra nacionalidad. Está permitida, si constitucionalmente se establece esa restricción, está permitida. También se permite que el Congreso de la Unión legisle al respecto. Ciertos cargos y funciones públicas, nada más que en ese sentido ya hay la misma exposición de motivos del artículo 32 cuando en el 97 se da esta reforma y esta implementación al segundo párrafo, ponía de manera muy puntual que era para servicio público prioritario y estratégico, es decir, aquel que tutelara la seguridad nacional, la independencia, la soberanía y el interés general. Lo que decíamos en época de la Revolución, ¿no? Eso Exacto. Sí estaría más justificado. Sí, 97, pero aparte dice para el servicio público, o sea, la interpretación que tú puedes derivar de la interpretación sistemática del artículo, su exposición de motivos y acciones de inconstitucionalidad de la misma Suprema Corte que ya han tratado este tema sí para el servicio público. El caso de la ley de policía federal en que se impugnaba la exigencia para los policías federales de pedir que fueran mexicanos por nacimiento, también se declaró en algún momento inconstitucional. No así, por ejemplo, para el comisionado en su momento de la Policía Federal, dada el nivel de su puesto, que sí es para un área prioritaria, estratégica, que tiene mucho que ver con este interés, velar porque atiendas al Estado, porque obedezcas las instrucciones del Estado y no haya suspicacia de que puedas atender a intereses de otro país al tener otra nacionalidad. O incluso obligaciones jurídicamente bien establecidas derivadas de una segunda nacionalidad que pudieran entrar en conflicto, digamos, ¿no? Sí. Que no entrarían en principio mientras tú actúes pues en tu país como el nacional mexicano con ciertos derechos y obligaciones, y claro, cuando vayas al país del que tienes otra nacionalidad actuarás de esa forma, pero mientras no se conflictúen estos Hace muchos años, me acuerdo, cuando empezó lo de en España, lo de la objeción de conciencia, había casos en los que gente decía, pues es que yo no puedo nacionalizarme porque no puedo jurar la bandera. El grado de convicción patriótica, cívico-patriótica más bien en este caso, les impedía, por una cuestión de principios, el poder, por ejemplo, jurar la bandera. Que no la Constitución, cosa que me pareció muy raro de entender, pero bueno, así era. Y se trataba de gente de nacionalidad sudamericana. No voy a entrar en el tema porque a lo mejor hasta ya cambió la ley, pero recuerdo un caso que fue muy sonado en España en los años 90 precisamente por eso. Porque habiéndosele otorgado la nacionalidad, se inconformó en un juicio de conciencia para decir es que yo no puedo jurar la bandera, ¿no? Ese tipo de cosas que luego pueden derivar en conflictos mucho mayores o que pueden tener una trascendencia mayor para los intereses nacionales, ¿no? Sí, exactamente, y precisamente como comentamos, el artículo primero de la Constitución, en principio, prohíbe cualquier discriminación, entre otros supuestos, por cuestiones de nacionalidad. Así es. Eso no implica que no existan maneras de regular. Como bien explicamos, el propio artículo 32 establece una restricción sobre este tema de qué derechos fundamentales pueden ser restringidos y cuál es el nivel de una restricción constitucional. Es un tema que ha estado en los últimos años discutiéndose en la Suprema Corte, a tal grado que actualmente, con el criterio de la Suprema Corte, que no lo comparto y que gran parte de las personas no lo compartimos, que es
lo que sostiene la Corte es que las restricciones a los derechos fundamentales, si están en la Constitución, son superiores, no solo válidas, son superiores y son incuestionables. No pueden siquiera estar sometidas al control de constitucionalidad. Es decir, ni siquiera un escrutinio, ni siquiera ver si es una finalidad. Entonces, por eso el estudio de la sentencia es fundamental, cómo interpretan el artículo 32 constitucional. Porque siguiendo esta línea argumentativa de la Suprema Corte, esta es una restricción establecida en la Constitución, y si significa que puedes limitar que a una persona mexicana que tenga doble nacionalidad para participar en un cargo público, entonces sería constitucional el artículo 83. Por eso el punto esencial era si el artículo 32 de la Constitución, ¿cómo interpreto eso? ¿A qué se refiere? En la sentencia se explica perfectamente lo que comentas, que se refiere a áreas estratégicas prioritarias, porque de lo contrario, estas discriminaciones, como dices, a cuestiones nacionales, por cuestiones simplemente intrascendentes, nos lleva a una época de un nacionalismo, de hecho que ya ahorita sería cuestionable incluso si se permiten, se deben seguir permitiéndose ese tipo de restricciones. Ese es un argumento de ley referenda, pero el tema es que este tipo de cuestiones, que un ciudadano mexicano con su credencial para votar participe el día de la jornada electoral como funcionario de casilla y no se le permita por ser tener doble nacionalidad, nos parece que es una disposición absurda, sin ninguna finalidad, no tiene ningún fin lícito, no persigue algún objetivo, un área estratégica. Entonces, pero me parece que era indispensable analizar la interpretación del artículo 32 constitucional. Aquí la cuestión, y creo que es muy importante, y repetidamente lo hemos dicho en este programa, toda restricción debe estar debidamente justificada, ¿no? Exacto. Y digo justificada tanto en el marco propiamente constitucional como también en el convencional. Y aquí no se menciona, pero creo que es importante entender el origen también de estas cuestiones. Se habla de un elemento que es fundamental en la defensa de los derechos humanos, que es la cuestión de las categorías sospechosas, ¿no? Y bueno, pues las categorías sospechosas, si mal no recuerdo, tienen un paradigma en el sistema de impartición de justicia de nuestro vecino del norte. Exacto. En el caso de los Loving contra Virginia, que es poético eso, ¿no? Porque era un matrimonio apellidado Loving, es decir, los amorosos, contra el estado de Virginia, porque tenía que ver con las leyes de segregación racial vigentes en aquel entonces en ese estado. Entonces se trata de un matrimonio mixto, una mujer afroamericana, un hombre blanco, que se casan en otro estado y cuando regresan a Virginia los meten 1 año a la cárcel por haber violado las leyes de segregación, leyes de pureza racial, ¿no? Prácticamente hablando, en el contexto de la ultraderecha nacionalista, de la hegemonía blanca que conocemos y que, bueno, el señor Trump se ha encargado de revivir hace unos meses en Estados Unidos. Pero es interesante saber que este tipo de distinciones son el resultado de un ejercicio de ponderación, efectivamente, es decir, hay una ley clara, en este caso tenemos un artículo de la LGIPE, que tiene una prohibición expresa. ¿Hasta dónde realmente hace justicia esa prohibición con el nivel que tenemos que tener de cuidado a la hora de establecer restricciones, ¿no? Y además creo que también en esa sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos es donde se empieza a hablar de la diligencia en el escrutinio que se tiene que tener en estos casos, porque no lo dicen así, pero dicen casi está en el filo de la navaja, ¿no? Entonces, con este tipo de asuntos hay que tener especial cuidado porque es un balance, un equilibrio muy, muy delicado. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la sala superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta.
Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues de regreso con ustedes y hablábamos precisamente de este asunto en el que el centro, la esencia, digamos, de la restricción está recogida por la propia ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 83, inciso A, párrafo 1, inciso A, y decíamos, bueno, es que la regla es todo tipo de restricción tiene que ser necesaria, proporcional y legítima como mínimo. Y el análisis que se tiene que hacer en este tipo de situaciones, es decir, en la casuística particular en la que nos encontramos, es tener un deber de cuidado máximo. ¿Por qué es tan importante ese balance, Cecilia? ¿Estamos hablando de derechos contra derechos o es el Estado contra los derechos de los ciudadanos? ¿Cómo se cuece esto? Estamos hablando prácticamente de una restricción de un derecho. Como bien dices, la nacionalidad está clasificada como una categoría sospechosa, o sea, como una distinción en función de ciertas características, como también sería el sexo, la raza, la religión, ciertas condiciones sociales que están establecidas en el artículo primero constitucional, y en principio toda categoría sospechosa tiene una presunción de inconstitucionalidad porque restringe el derecho y no permite que se ejerza en condiciones de igualdad, sino que parece discriminar. Por eso tiene que haber un escrutinio robusto, reforzado, al analizar por qué se estableció esa limitante al ejercicio del derecho. No quiere decir que las categorías sospechosas estén prohibidas. Si está justificado, si el bien mayor que pretendes proteger, si el bien que pretendes proteger es mayor al ejercicio del derecho, podría ser válido, pero exactamente tiene que tener una motivación reforzada desde el ámbito legislativo. Entonces, en este caso, el establecer esta restricción a la nacionalidad, que ya es una categoría sospechosa con una presunción, exactamente, con una presunción de inconstitucionalidad, necesitaba un escrutinio estricto para ver la validez de la misma, y empezaba por la motivación o la razón del por qué se estableció esta limitante. Y entonces que cuando te vas al análisis de cuál es la razón, prácticamente no existe. No encuentras nada. Exacto. ¿No? Sí, Cuando tú haces el test de proporcionalidad para ver si la restricción a este derecho puede ser viable, empiezas por analizar si hay un fin legítimo a esta restricción. Y cuando tú vas al fin legítimo, prácticamente no lo encuentras, porque regresamos. El artículo 32 es para cargos y funciones, pero del servicio público que sean prioritarios y estratégicos. Y aquí estamos hablando de una función electoral. La diferencia es que es ciudadana para unas cuantas horas, que en principio te la establece el artículo 5 constitucional, si quieres lo vinculas con el 36 como en principio con una obligación, es una obligación gratuita, a diferencia del servicio público, que es todo empleo, cargo o comisión remunerado bajo ciertos parámetros establecido en la ley, con ciertos derechos y atribuciones, y que en caso de incumplimiento también estás sujeto a responsabilidades. Entonces, que analizas bajo las normas del 32, del 105 constitucional, del 108 constitucional, etcétera. Entonces, cuando tú vas a analizar la Constitución, lo único que te establece de la integración de mesa directiva de casilla es que la conformen ciudadanos, no te establece mayor parámetro. Claro, y es coadyuvar al propio proceso, exactamente, ¿no? Y el mismo 41 te dice que es una función electoral. O sea, coadyuva el desarrollo de ciertas actividades de la vida pública relevantísimas, como es recibir el día de la elección, recibir y proteger el voto ciudadano, ¿no? Recibir y hacer el conteo de los votos. Hacer el escrutinio y cómputo, claro. Pero no es un servicio público. Y aparte de que no es un servicio público estrictamente hablando,
no es prioritario ni relevante. Entonces no hay una razón de peso para que esa categoría sospechosa pueda establecerse en la integración de una mesa directiva de casilla, que además es colegiada. O sea, ni siquiera el cargo es unipersonal para que tú pudieras sospechar que podría haber trampa, exacto, sí, claro. Está controladísimo. La forma de integrar mesas directivas de casilla tiene una serie de controles administrativos, desde la forma de selección de los ciudadanos hasta la vigilancia de los contendientes en el proceso electoral. Claro, los representantes de los partidos. Sí. Exacto, entonces no hay una justificación válida para esta restricción. Claro, y si en algún momento la hubo, creo yo que ya estamos en la etapa en la que se ha convertido en prejuicio, ¿no? Básicamente, digo, las categorías sospechosas provienen por sí mismas de una serie de cuestiones pues, asociadas a la costumbre, y que cuando cambia el panorama de la realidad social, entonces ya se convierten en prejuicio, ¿no? Entonces, en este caso particularmente, me recuerdo pues el uso que se le ha dado a este asunto de la Corte de Estados Unidos, que es de 1967, si mal no recuerdo, y ha venido utilizándose sobre todo, por ejemplo, para la defensa de los derechos de los homosexuales, ¿no? Hasta ahora no ha tenido éxito, desafortunadamente, pero en el ámbito interamericano sí ha tenido éxito, ¿no? Tenemos, por citar el caso quizá más emblemático de estas cuestiones, es el Atala Rifo y Niñas contra Chile, que es un asunto muy interesante en el que, bueno, pues una mujer se separa de su marido, se queda al cuidado de los niños con la patria potestad de hijas, porque son mujeres, y ella se junta con otra persona de su mismo sexo. Entonces el padre solicita que se le quite la guardia y custodia. Eso es un prejuicio, y así lo determinó la Corte Interamericana cuando precisamente falla este asunto. Dice, no, o sea, igual que en el caso de la nacionalidad, la cuestión de la preferencia sexual tampoco debe operar como una restricción de derechos en ningún caso, salvo que en el caso casuístico se demuestre que efectivamente los derechos vulnerados son más importantes, yo diría más de bulto, ¿no? Pues que finalmente los derechos restringidos. Y de ahí la necesidad, sobre todo, creo yo, de seguir los mecanismos que el propio sistema interamericano nos da para poder regular las restricciones. Y precisamente ahora que está hablando del sistema interamericano, cómo se regulan las restricciones, creo que la siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel que esta sentencia debe de jugar en el sistema interamericano del cual somos parte? Es decir, el sistema interamericano es el mismo sistema jurídico mexicano, porque México reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, ha suscrito los tratados internacionales. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué debe hacer el Instituto Nacional Electoral como máxima autoridad administrativa en este país ante una sentencia del tribunal que le está diciendo el artículo, la interpretación que tú haces del 83 en tu manual y el propio artículo 83 es inconstitucional? Aquí surge un tema. ¿El Instituto Nacional Electoral como autoridad administrativa es autoridad facultada para llevar a cabo control de convencionalidad o no? Es decir, ¿puede ante esta sentencia el Instituto Nacional Electoral decir, en virtud de que el Tribunal Electoral declaró inconstitucional el artículo 83 de la Ley General, yo la tengo que inaplicar? Es una pregunta si lo puede o no puede hacer. El Instituto Nacional Electoral hemos visto que da tumbos. Por ejemplo, cuando se usó el padrón electoral, que un partido político lo guardó, lo alojó en un sitio de Estados Unidos. Movimiento Ciudadano, sí. El Movimiento Ciudadano. El INE dijo, sí puedo hacer control de convencionalidad. Mira, declaro inconstitucional la norma, ya no voy a aplicar la norma que me establece la obligación de darle a los partidos políticos el padrón. En otros casos, el Instituto Nacional Electoral dice, no, yo no puedo, yo soy autoridad administrativa, es el Tribunal Electoral al que le corresponde decir la inconstitucionalidad, yo soy solo autoridad aplicadora. Y así hemos visto muchos casos en los que el INE, en algunos momentos, sí se pone una camiseta democrática y dice, sí voy a hacer control de convencionalidad porque veo esta norma. Pero en ocasiones prefiere, me parece, rehuir su responsabilidad y decir que el tribunal sea quien lo resuelva. Entonces, me parece que si hay una sentencia del máximo órgano jurisdiccional, comprendo que no tiene efectos generales, ¿sí? Pero que está diciendo una discriminación por motivo, porque ni siquiera es de nacionalidad, porque es mexicano, ciudadano mexicano. Es a crear una categoría a partir de mexicano tipo A, mexicano tipo B, con doble nacionalidad, puedes o no puedes. Y lo que comentabas, una restricción de esa naturaleza admitiría un escrutinio medio, un escrutinio débil o un escrutinio estricto. En este caso, siguiendo la teoría de la Suprema Corte de Estados Unidos y Norteamérica, el tribunal opta por considerar
como una categoría. Sí. Y lo que decías, revierte la carga probatoria. La carga argumentativa entonces recae en la ley para demostrar que esa es la única posibilidad de cumplir un bien constitucional. Si ni siquiera encontramos el bien constitucional, de entrada la ley se mantiene la presunción de inconstitucionalidad de la norma y debe de expulsarse. Pero esa misma presunción de inconstitucionalidad es lo que sostengo, que la sentencia del tribunal tendría que tener efectos más allá que el propio ciudadano que acudió aquí a la jurisdicción. Eso, digo, al final de cuentas dependerá de la Corte, ¿no? Porque nosotros, el tribunal inaplica y da vista a la Corte. Por eso decía yo lo de la fórmula de Otero. Esperemos que no sea nada más la aplicación para los que vienen a pedir justicia, ¿no? Sí, sí. Y va a estar difícil. Que por cierto, Otero también lo hacía como una forma de defender al Estado en aquel entonces frente a pues, los embates que podían darse a través de los pleitos judiciales contra el propio Estado. Otra época en que el sospechosismo y la paranoia política del Estado estaba a flor de piel, ¿no? Si puedes contestar a la pregunta, Cecilia. Lo que el INE vaya a hacer o no, pues ya dependerá. Ya dependerá del INE. Como ustedes bien dicen, en términos del 99 constitucional, nosotros estamos acotados a la inaplicación al caso concreto, lo que no quiere decir, y nosotros incluso tenemos tesis de que en situaciones similares, si llegan a presentarse casos similares, pues tendríamos que obviamente que actuar de manera similar a ellos, pero nuestra función queda en… De hecho, el efecto de la sentencia es ese. Dice, se inaplica el artículo 83, apartado 1, inciso A, la porción normativa, porque no es todo el artículo 83, porque después habla de la residencia en la sección. Solo la primera parte del artículo 83 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se inaplica al caso concreto y como consecuencia se modifica el acuerdo, sistema, ¿no? Y el sistema, pero el acuerdo para ese ciudadano, para que en el caso de que pasando la fase 1 y 2 del procedimiento de integración de mesa directiva de casilla, que es que salga sorteado el mes del ciudadano en que nació y la primera letra la letra de su primer apellido, no lo vayan a excluir automáticamente. Claro. Obviamente, si ciudadanos en condiciones similares vienen, pues nosotros tenemos que seguir nuestro precedente. Si me permite, perdón, claro, si me permite tantito. A partir de que vimos esta sentencia, ahí en la oficina nos pusimos a buscar credenciales para votar de personas con doble nacionalidad y nos dimos cuenta además que muchos que tienen esta característica está mal su credencial para votar. Tiene el código 00 en vez del código 87 u 88 y no encontramos ninguna para buscar más ciudadanos y que vengan, porque creo que otra manera de lograr la inconstitucionalidad es una particularidad que tiene la justicia electoral que no tiene otra justicia, que es a quién obliga la jurisprudencia en materia electoral. La jurisprudencia en el área no electoral, digamos, en la ordinaria del Poder Judicial, obliga a jueces. En materia electoral es obligatoria también para las autoridades administrativas. Entonces, si conseguimos a dos mexicanos con doble nacionalidad que les interese impugnar, lograríamos tener las tres sentencias. Y sería jurisprudencia. Claro, necesitaríamos también que pase por la declaración formal de jurisprudencia de la Sala Superior y en ese caso sería obligatoria para el Instituto Nacional Electoral también. También podría ser contradicción de tesis si se nos ahorramos una sentencia. Si se va alguna. Que cuando se resuelve la contradicción automáticamente se da el paso a la jurisprudencia. Hay que buscar a alguien de fuera entonces. Todos con código clave del lector 87. Exactamente. No, es una cuestión realmente muy interesante y es un buen ejercicio sobre todo para la cuestión de cómo se establecen las restricciones, ¿no? Porque el núcleo esencial de esta sentencia es: si vas a establecer restricciones, hay una metodología específica para poder restringir los derechos mediante ese tipo de acciones, sean legislativas o sean administrativas. En este caso, las actuaciones de la propia autoridad administrativa pues, están basadas en un criterio que fue convertido en ley, ¿no? Y creo yo que aunque haya una reinterpretación, digamos, del contenido, el legislador pues tuvo las razones que tuvo en su momento para poner esto en la ley. Ahora bien, en ese ejercicio de control de constitucionalidad y de convencionalidad es donde precisamente todo el aparato de impartición de justicia trata de depurar las cuestiones que hayan sido puestas por el legislador en la ley. De tal suerte que pues, se convierte en un proceso de doble control
que viene pues, tanto por parte de las autoridades que señalan la inaplicación del caso concreto, por ejemplo, de este artículo 83, primer apartado inciso A, y que tienen que ver con derechos colectivos que podían llegar a afectar a todas las personas. Aquí también podría ser, la otra vía sería que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara efectivamente la inconstitucionalidad, y ya dejamos a Otero fuera, y todo el mundo sabe perfectamente que eso no. Lo digo por una cuestión, el sistema que ha implantado el propio Instituto Nacional Electoral, entiendo yo que es un sistema informático automatizado. Exacto. En el cual no se pueden hacer excepciones particulares. Es decir, no se le puede meter al programa el nombre del actor Pepito Pérez, este señor no me lo excluyas, aunque tenga esa clave 87 en su credencial de elector. De ahí lo importante quizá no solamente de conseguir la jurisprudencia para que sea obligatorio también para las autoridades administrativas, sino más bien que la Corte, en este caso, se pronuncie sobre el asunto y diga, efectivamente, expulsamos esta norma del propio sistema jurídico mexicano, ¿no? Diferentes formas de atajar el asunto, ¿no? Sí, claro. Bueno, para llegar a eso en amparo fue producto de muchos años, 100 años, 150 años, hasta la reforma de 2011, que se toca el artículo 107 de la Constitución para establecer esta posibilidad de que la Corte, con 3 declaratorias de inconstitucionalidad en casos concretos, inste al órgano legislativo para que cambie esa ley, y en caso contrario la propia Corte lo haría. En materia electoral no hemos llegado a tanto, pero como dijiste al principio del programa, a golpe de sentencias me parece que es la manera en la que, sobre todo, claro, este es un tema muy difícil porque es un tema que solamente les va a causar perjuicio hasta que alguien sea excluido y ni siquiera se va a enterar, porque no va a ser más bien seleccionado de manera automática. Sí. Entonces eso es lo bonito de este caso, que no hay manera de que llegue en un caso concreto porque está vedada esa posibilidad. Así es. Entonces, de ahí su interés. De ahí su interés, que el primer punto de la sentencia es interesantísimo también. ¿De dónde le nace el interés jurídico a esta persona? ¿Es un interés legítimo, difuso, colectivo, simple, o por qué puede venir con una expectativa de derecho? Porque como decías, es casi, si te ganas la lotería, si sale tu letra, tu mes, tu día y sales tú, vas a ser funcionario. Sí, eres funcionario. Entonces, no, sobre todo lo que decías tú, lo de la imposibilidad, ¿no? Si no sales y no conoces la mecánica, pues evidentemente. No, jamás te vas a enterar que fuiste excluido. Entonces, ese es un tema. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro siguiente corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Más de 110.000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política se encuentran a tu alcance en los 7 centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, ofrecen sin costo acceso directo al acervo institucional, asesoría y asistencia personal para búsqueda avanzada y recuperación de información, así como consulta a base de datos en texto completo. Para más información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Pues de regreso con ustedes, ya es la recta final de este programa y bueno, pues la cuestión es bastante interesante y hablábamos sobre varias cuestiones, las restricciones que tienen que estar debidamente formuladas y puestas en práctica de manera adecuada, la cuestión de las categorías sospechosas, todo esto que hemos estado hablando de alguna manera tiende a explicar la lógica de por qué se inaplican determinadas leyes, ¿no?
en ese ejercicio de control, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, yo creo que todas las autoridades, esto lo decíamos hace un momento fuera de cámara, yo creo que todas las autoridades tienen que efectivamente ejercer ese control de manera directa o indirecta en la medida de sus posibilidades, perdón, de las propias facultades de las cuales han sido investidos, pero que pues tiene que ver con la propia coherencia del sistema, ¿no? Y yo siempre he visto estos controles de constitucionalidad y convencionalidad como los ajustes a posteriori que se tienen que hacer para que todo el sistema sea armónico. Cosa que no es fácil, porque nos encontramos con estos regalitos envenenados de vez en cuando, ¿no? Que aparece un caso extraño que no podía haberse dado, como bien dices tú, dentro de la práctica normal de la propia integración de las mesas directivas de casilla de acuerdo al artículo 83 y a las normas desarrolladas por el propio instituto desde el ámbito administrativo para precisamente regular esas mesas directivas de casilla y en este caso, bueno, pues, evitando posibles injerencias indeseadas que hemos visto que no eran tales y justamente me hace llegar al meollo del asunto, es decir, ¿cómo se hace esa ponderación, ¿no? ¿Cuál es la mecánica a seguir para cuando se encuentran, por ejemplo, la obligación por parte de la autoridad administrativa por virtud de un artículo de la ley frente a otros derechos que pueden ser restringidos, en este caso acotados de manera indebida y pues de alguna manera limitan el propio ejercicio de participación política de los ciudadanos? Exacto, como bien dices, frente a la restricción del derecho, nosotros usamos el método interpretativo del test de proporcionalidad. Así es. Para medir exactamente si esa finalidad o esa limitante es razonable y objetiva. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues una serie de pasos. El primer paso es ver si tiene un fin constitucional válido, que es el que ya platicamos, que no encontramos, pero si hubiera superado el fin constitucional, porque si fuera un servicio público o estratégico, bueno, empezara por ser un servicio público, habría que analizar y copiar dentro de los parámetros de estratégico y prioritario, quizá por la cuestión de que se protege la soberanía popular, algún tema así, habría que pasar a otros elementos como la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en ese sentido estricto de la medida. La idoneidad en el sentido de que sea la forma más adecuada para llegar a la finalidad, restringir el derecho, pero es que sea el método mejor para obtener la finalidad, que en este caso, si lo tomáramos como servicio público, de proteger la seguridad y la soberanía nacional. O sea que esa es la medida óptima. Ni siquiera pasó, digamos, la primera etapa. Es que ni siquiera lo pasó y la misma Corte lo establece y nosotros en los ejercicios, cuando no pasa en el test, pues es como ir subiendo escalones. Tú primero buscas el fin legítimo. Si el fin legítimo no se supera, ahí quedaste, ya no tienes que seguir corriendo el 3, digámoslo en términos ordinarios. Pero si superara, digamos que sí podríamos en principio, por deferencia al legislador, analizar que sí hay un fin constitucional legítimo, tendríamos que seguir el siguiente paso. La idoneidad de la medida es la más adecuada, no hay otra forma. Supongamos que no pasa la idoneidad, ahí nos quedamos. Pero si la pasa, veamos el otro elemento, la necesidad de la medida. Es la única forma, el único camino, la única vía para restringir ese derecho. O conseguir ese objetivo, ¿no? O conseguir ese objetivo, esa finalidad. No la supera y nos quedamos, la supera, entonces vámonos a la proporcionalidad en sentido estricto. O sea, esta es la medida que logra el objetivo de conseguir esa finalidad a través de la restricción de ese derecho. Ese es, digamos, correr todo el test, si se me permite la palabra, o el ejercicio que tendríamos que hacer. Pero en la medida en que no vaya superando alguno de los elementos, ahí paramos. Y digamos, fue fácil en ese sentido. En el primer escalón quedó. Claro. En este caso, pues, estamos hablando de la necesidad de hacer ese tipo de restricciones. Pero yo me pongo a pensar cuando me encuentro con estas cosas y pues tú que me conoces, amigo, sabes que soy verdaderamente sensible a ciertas cosas, ¿no? Y me pongo a pensar si realmente incluso en ese ámbito decimonónico del que hablábamos, este tipo de restricciones tenían una verdadera razón de ser. Y yo pensando en el contexto global en el que vivimos ahora,
y en el que es muy fácil pues que la información se distribuya también a nivel mundial. Como que ya me parece que pierden un poco ese sentido, ¿no? Y lo digo también pensando quizá en el mismo sentido en el que se planteó este litigio estratégico, pensando en el futuro. ¿Qué tantas restricciones no nos podemos encontrar que al final de cuentas son una carga para los ciudadanos en lugar de estar aliviando ciertas necesidades del Estado? Claro, en la Constitución mexicana encontramos muchas restricciones. El voto de las personas religiosas, por ejemplo, voto pasivo, ser votados los ministros de culto, personas que se encuentran detenidos, presos, en reclusiones. En la ley también prevé que no pueden votar las personas con alguna discapacidad. Habría que ver cómo se prueba eso, si llega a la casilla, quién determina. Es decir, hay un conjunto de situaciones que todavía encontramos muy discriminatorias. Y como bien dices, esto ha sido un proceso largo, no es que de la noche a la mañana se determine ya esto son ninguna discriminación. Esto, como hemos visto, parte de todo un proceso, una evolución que en México estamos en estos años llegando a esos pasos. Y como decías, en un principio para hacer restricciones a libertades, a derechos fundamentales, a la participación política, por ejemplo en Estados Unidos se analizaba la medida es potencialmente peligroso, por ejemplo, que alguien con doble nacionalidad, que un extranjero haga determinada cuestión para poder restringir la libertad de expresión, por ejemplo, para poder restringir su participación en la vida política, ¿no? En fin, ese tipo de cuestiones que es al final me parece a lo que llevan. En la sentencia, además comentabas ahorita el método que utilizaste, a mí me parece que están los dos métodos en la sentencia planteados, el método de la Suprema Corte de Estados Unidos y el otro método de más corte europeo, el del sistema de proporcionalidad, porque me parece que establecer que algo es, al crear una categoría de mexicano con doble nacionalidad, es una cláusula sospechosa y por tanto genera la reversión de la carga argumentativa. Exacto. Ese es un método en sí mismo, que incluso me parece que lo vemos claro en la Suprema Corte. La primera sala se ha decantado por utilizar el método de la Suprema Corte de Estados Unidos, que ya con eso da. Hago una distinción por una de las categorías contempladas en el artículo primero. No encuentro una finalidad constitucional expresa, por lo tanto esa norma es inconstitucional, ya no tengo que dar un siguiente paso. Me parece que ese es un método en sí mismo, que es el apartado 2, me parece, de la sentencia. El apartado 3 analiza el tema desde la perspectiva europea continental, digamos, que es el sistema de proporcionalidad. E incluso antes de hacer ese sistema, me parece que cabría la pregunta si se podría hacer o no una interpretación conforme con esa norma. Habría que analizar cuál fue el objetivo lícito que persiguió cuando o si no, nunca hubo ningún objetivo, si el artículo 32 fue del 97, cómo afectó la reforma constitucional de derechos humanos del 2011, sí, claro. En fin. Sí. Me parece que hay mucha materia para estudiar. Podría ser un arcaísmo ya. Claro, la Corte tiene tesis en el sentido de que cuando se trata de temas de discriminación, de categorías sospechosas y discriminación, como que la interpretación conforme sí, no cabe. Sí, por la presunción de inconstitucionalidad. Exacto, por la presunción de inconstitucionalidad. Entonces ya tienes que ir a ese análisis directamente. Tienes razón que el contexto o el tiempo-espacio histórico del 96, como veníamos las reformas, la reforma ya constitucional de 97, estábamos en otro ambiente y ciertamente cuando se genera la modificación o la reforma al artículo 32, se pone que debe de adecuarse una serie de leyes, las de las Fuerzas Armadas, la de las adecuaciones Policía Federal, todo, pero sí trae una reminiscencia del COFIPE de ese entonces, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el 97. Entonces venimos jalando ese apartadito de las modificaciones que si lo ves en sentido, si lo ves global, no checaban todas las modificaciones para las leyes que eran y el COFIPE, o podría entenderse para la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quizá de los consejos distritales y locales, digamos que hace más efectiva la ciudadanización desde ese momento en la integración de la autoridad administrativa electoral, pero no se entiende para la mesa directiva de casilla, aunque sí viene la adecuación en el 97, pero aquí hay dos temas y por eso hacemos la distinción en la sentencia
de la función electoral estrictamente hablando, no la función electoral que va a ser un empleo, cargo remunerado, exacto, sí, por no ejemplo, esa. sí. La función electoral de 10 horas de un ciudadano para determinada actividad pública en la que coadyuva. Eso, primero distinguimos eso de la función y el servicio público. Otra cosa que hay que distinguir es que el COFIPE fue, o sea, ahorita lo que nos rige sobre, o sea, era parte el de 97, luego vinieron reformas en 2008, si no me equivoco, 2007, 2008. Sí, 2007, pero aparte después, en 2014, ya tenemos algo totalmente diferente, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con otras razones, otra exposición de motivos, otra lógica para su surgimiento, otro contexto para el surgimiento de las mismas. Entonces, como ustedes, o como desde que abriste el programa, hay que plantearnos, en este momento, este arcaísmo se justifica, no se justifica, o sea, ¿de dónde deviene esta restricción? ¿Por qué evitamos que un ciudadano, que tú también lo decías, no podríamos clasificar que hay ciudadanos de primera y de segunda, porque parecería que esto, la norma así vista, que sea en un sentido muy llano, haría dos clases de ciudadanos, los meros, que solo son ¿no? O sea, 100% mexicanos. 100% mexicanos y los ciudadanos mexicanos con otra nacionalidad, que no los podríamos considerar de segunda, pero bueno, en su momento la reforma tuvo, la de 97 tuvo su razón de ser. Yo siempre he dicho, y lo digo con toda honestidad, que quien decide de motu propio permanecer en este país, algo de heroico tiene con este país, ¿no? O sea, definitivamente, no creo que alguien que al final haya optado por vivir en nuestro país vaya a ejercer traición desde el ámbito de las casillas electorales en una elección, ¿no? Que puede haber sido el razonamiento en este caso. A mí me parece que quizá vino de una mala interpretación del 32 constitucional. Eso es, y con lo que está al final de cuentas explicándonos ella, pues resulta casi obvio. No podemos tener certeza respecto de eso, pero como bien dijo Cecilia, pues si finalmente en la reforma de 96 y 97 se dio esa dicotomía, podría perfectamente ser interpretada como resultado. El asunto aquí es fundamental en el sentido de saber cómo protege en general los derechos de los ciudadanos. Y aquí vamos a los efectos de la sentencia, que bueno, ya adelantábamos un poquillo ahí algunas cosas, pero tratar de desmigajar un poquillo los efectos, sobre todo porque ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Qué es lo que tiene que hacer el instituto y cómo tiene que interpretarlo la ciudadanía en virtud de la protección de sus propios derechos, ¿no? Creo que esta es la cuestión fundamental. Es decir, cómo incide en la esfera de los derechos públicos de la ciudadanía esta interpretación que se hace y que se aparta de la del artículo 32 precisamente porque no se trata de cargos estratégicos remunerados, ¿no? Sí, bueno, en principio incide en esto, estamos haciendo un programa, las personas que pueden ver su credencial podrían enterarse en este momento y saben que el Tribunal Electoral acogerá su pretensión y ganarán el juicio. Entonces ya es una manera de influir, digamos, de estar convalidando, entonces para que se corra la voz. Corran la voz, por favor. Creo que ese es un tema importante. Quería comentar algo nada más para que no se quede aquí en el tintero. No toda discriminación por cuestiones del artículo primero genera la categoría de la inconstitucionalidad. Sí, ese es un segundo paso. Claro. Pensemos, por ejemplo, una ley que a una persona con doble nacionalidad, que quizá no hable el español, que se haga una distinción para aquellas personas mexicanas de doble nacionalidad que no hablen el idioma, tendrán en la boleta una traducción. Sería una distinción por cuestión de nacionalidad. Estás dando ideas al litigio estratégico, lo cual está muy bien. Sí. Y ahí lo que ha dicho la Corte, ¿es una distinción del artículo primero? Sí. Parecería categoría sospechosa, pero no. Es una acción afirmativa. Vamos a ver si la Constitución le da un trato preferencial y entonces se utiliza un test distinto de constitucionalidad o de análisis de constitucionalidad. A eso me refería con no necesariamente la presunción de inconstitucionalidad. Habría que ver si esa distinción o no tiene fin o tiene un fin que perjudica precisamente a las personas que se encuentran en ese supuesto. Pero sí, el efecto, como bien establece y como está construido el sistema, me parece que tenía que ser de esta manera. El magistrado Felipe de la Mata, que es un estudioso del derecho constitucional de este Tribunal Electoral,
como órgano constitucional, si mal no recuerdo, su tesis de maestría incluso es sobre la naturaleza del Tribunal Constitucional de este órgano. De doctorado. Y de maestría cuando le... No sé si control de convencionalidad de los derechos político-electorales del ciudadano, esa es su tesis doctoral. Bueno, la de maestría es sobre el tribunal, pero bueno. Mira. No, pero me refiero, este es un tema que me parece que era el fundamental, como decíamos, ¿qué tanto podía el tribunal hacer una sentencia con efectos generales? Sí. Nos parece que la respuesta es no. Esto es lo que alcanza. Y eso es lo que quería llegar. Pues, entonces esperamos finalmente, Cecilia, que pues, la Corte declare efectivamente la inconstitucionalidad, ¿no? O como bien dice Iván, que vengan más ciudadanos interesados en esto. Efectivamente. Sí, solo un punto, como dices, automáticamente el sistema el INE tendría que fijarse que este ciudadano si saliera sorteado y con todos los requisitos de fecha y los apellidos. O sea, aunque el sistema lo excluyera, pues él lo tendría. Lo vuelven a meter. Exacto, él lo tendría que incluir en esta lista de insaculados para que pudiera ser capacitado y en su momento, si cumple los parámetros por su preparación y todo, designado ya como funcionario de mesa directiva de casilla. Y colaborando, por supuesto, a la democracia en este país, ¿no? Bueno, pues les recordamos el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 894 de 2017, cuestión muy interesante. Y pues ya escucharon a nuestros invitados, queda una invitación abierta, por supuesto, y todo lo que se pueda hacer al final de cuentas para mejorar, sobre todo el goce efectivo de los derechos político-electorales en este país será seguramente bienvenido. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado y los invitamos, por supuesto, a la próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchas gracias, hasta pronto. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos.